No, ahí está. Ahí sí se me está escuchando. Estoy segura. Seguro ahora me va a escuchar doble, como estoy viendo acá. Bueno, me muteé acá. Y acá estoy. Ay, qué vergüenza estar con Orti, que para mí Orti ya es como una licenciada en streamers y tiene como todo en streamings. Y tiene como todo un setup y está toda ella, muy diosa ella. Y yo esto soy, que lo preparé hace 10 minutitos. Tardé más en maquillarme que en preparar el streaming porque la verdad que... Nada, soy muy dejada. Yo dije voy a hacer streaming todas las semanas y me salgo de, ¿viste? Me salgo del fuego que soy lo peor. Pero bueno, aquí estamos. Nada, decir que se escucha la música. Te puse una música de fondo, pero no sé, es una música de estas que se pueden poner en Twitch para que no te bajen el directo. Pero yo no la quiero escuchar. Pero avísenme si se escucha bien, si me escucho bien y si nada, si se escucha la música o está muy fuerte o está muy baja. Sigue diciendo, no sé. Ok, bárbaro, sí. Em, sí debe estar baja. Ahí está muy alta para mí. Bueno, ahí. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos en este encuentro de Twitchero, que me encanta Twitch, porque no tengo que editar. O sea, a mí me gusta más YouTube. Yo soy enamorada de YouTube, pero Twitch tiene como su encanto porque puedo pensar temas y cosas y puedo charlar algo más conversacional y no es YouTube que me persiga con un guión y editarlo y la miniatura y todo. Así que estoy acá. Vengo a hablar de cosas. Ya que... em, nada, hay muchas cosas que hay que hablar. Como siempre, que aparezco yo es porque hay cosas para hablar, para decir. Pensemos, o pienso, ¿no? Que la vez que yo entré a YouTube fue cuando J.K. Rowling salió de su closet como TERF y la analicé un poquito. Adelantada al video que después sacó Espléndido ContraPoints. Yo había sacado una versión en Argentina. Canal de YouTube que me gustaría retomar igualmente, por más que ahora esté en Twitch. Pero vamos a lo que nos compete. Hoy tenemos tres temas distintos donde vamos a hablar. Vamos a hablar primero, quiero hacer una pequeña actualización sobre cómo está mi tema de mi terapia de reemplazo hormonal y contarles un poco qué se siente ser una persona que está en una terapia de reemplazo hormonal. Muy rápidamente, eh, eso. Después el tema de la semana, el tema central, que es el DNI, el fatídico DNI, la X, la M, la F, ¿qué implica? ¿Qué es un DNI? Porque ya a esta altura escuchamos tanto la palabra DNI que ya se convirtió en un significante flotante que parece que es la cúspide de los derechos, es nada, es malo, es bueno, hay como todo un binarismo ahí también detrás del DNI a ver dónde nos ponemos, ¿no? ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Diría vos. Y el último tema, que eso es un poco más improvisado, pero nada, sobre mujeres en la academia, que quienes me siguen en Instagram habrán visto que estuve haciendo como medio una dinámica preguntando sobre la cantidad de mujeres que tuvieron en la universidad, que están teniendo, para hacer un breve comentario y una breve reflexión sobre la situación de las mujeres y otras diversidades, obviamente, en lo que es la academia y la producción del conocimiento de distinto
tipo, ¿no? Porque también hay que pensar cuáles sectores son más feminizados, más masculinizados, nada, para que reflexionemos un poco modo de cierre de hoy. Pero bueno, estos son los tres temas. Medio paint todo lo que dice acá, muy rápidamente en 20 minutos. Voy a ir mejorando. Así que nada, vamos a empezar con el primer tema, que es hablar un poquito sobre nada, sobre mí, sobre mi terapia de reemplazo hormonal, sobre... Ya llevo actualmente, hoy es 24 de julio, desde el 18 de febrero de este año empecé mi terapia de reemplazo hormonal. En mi caso yo fui asignada a una masculinidad al nacer, por ende toda mi vida y mi cuerpo responde a una masculinidad, en lo que son en sus niveles altos en testosterona. Y tengo los rasgos físicos fenotípicos y todo lo que conlleva un alto nivel de testosterona en sangre de una masculinidad. Eh, para decirlo de alguna forma, mi, desde este año, o sea, yo ya salí del closet en el año 2018, en julio de 2018, ya sé, este año son 3 años desde que salí del closet como persona trans no binaria. Socialmente, con mis pronombres, con la gente que me acompañaba en los grupos más progresistas, más de la diversidad, después lentamente con todo el mundo, empecé a maquillarme, empecé con la parte más social, más relacionado con el lenguaje que expresaba mi expresión de género, ¿no? De lo que mi expresión de género era, a vestirme más femenina, a jugar con lo andrógino. Así que esa fue como mi primer acercamiento hasta el no binarismo. Y después me di cuenta, después de un año y medio, esto me llegó más o menos en la cuarentena, después de casi 2 años en realidad, un año y medio, 2 años, me di cuenta de que me gustaría empezar mi terapia de reemplazo hormonal porque me gustaría cambiar cosas de mi cuerpo, las cuales consideraba que no respondían a ese cuerpo de autonomía, ese cuerpo pensado y reflexionado por mí misma sola, en sociedad pero sola, ya que había cosas de él que me gustaría que cambien. Entonces empecé con los trámites en julio del 2020, en plena pandemia, pero yo soy muy inteligente y decidí utilizar el momento de mayor colapso a nivel mundial del sistema de salud y el sistema de salud público, en el caso argentino, que es donde vivo, para empezar mi terapia de reemplazo hormonal. Así que se imaginarán lo que fue esa odisea, nivel que empecé mi terapia de reemplazo hormonal recién en febrero del 2021. Entre idas y vueltas, entre la ineficiencia de mi obra social, OSECAC, que la nombro porque fue muy ineficiente en su momento, pero por suerte también en esa obra social tengo al mejor endocrinólogo del mundo, que es un genio y que sabe muchísimo de género y sabe muchísimo sobre personas trans y tiene a cargo a más de 60 personas trans, adolescentes incluidos, y es una persona muy brillante que me ayudó muchísimo a tomar mis decisiones, ¿no? Porque lo que muchas personas no saben, muchas personas no cis, y si hay personas no cis viéndome, eh, algo que muchas veces no se habla es que la terapia de reemplazo hormonal es personal. O sea, por más de que haya como una especie de catálogo o una especie de buleteo con cuáles son las expectativas a tener y cuáles son los cambios que generan que nuestro cuerpo pase de tener un alto nivel en sangre de un tipo de hormona a otro tipo de hormona. eh, Igualmente la decisión es personal porque se puede trabajar desde las dosis, las formas, los periodos, cuánto tiempo se da, cuánto tiempo no se da, y todo eso se trabaja de forma personal con tu endocrinólogo. Tu endocrinólogo lo primero que va a hacer es realizarte un examen de sangre para saber cómo son tus niveles preexistentes de hormonas en sangre, y luego va a empezar a ver, bueno, cuál es la mejor opción frente a tus expectativas y frente a lo que vos quieras hacer con tu cuerpo. En mi caso, yo tenía un cierto nivel de testosterona en sangre y decidí empezar una terapia hormonal cruzada, eh, que es una terapia de reemplazo hormonal cruzada. Es aquella que... Ay, gracias, Valen. Sí, sí, me encantó. Hasta a mí ahorita me gusta. Hace mucho que no me maquillaba. Hace mucho que no me tomaba el tiempo en maquillarme. Como que siempre está... Últimamente me estoy maquillando así nomás. Si alguien me sigue en Instagram y vieron mis reels en Instagram que estoy haciendo para algunos... Para el 12 de Córdoba, para Trans Argentines, la organización de trabajo. Muy desganada. Hoy
me afeité, me puse una base, me puse un highlight, me puse como muchas cosas, natural, pero me puse cosas. Así que nada, bueno, sigo con la TRH. Entonces, mi terapia hormonal es cruzada, ya que incluye estrógeno mediante la fórmula en el estradiol, incluye estrógeno, ya que mi cuerpo genera pero muy pocos, o sea, todos los cuerpos generan estrógeno y testosterona, pero lo que varía son las cantidades, por eso en realidad las diferencias entre los cuerpos no son opuestas como tal, sino que son a lo media, se miden en un base espectral, porque hay gente que, mujeres cis o mujeres trans que tienen ciertos niveles de testosterona que no tienen hombres cis o hombres trans, entonces todo se va en realidad modificando en lo que sería una escala, ¿no? Entonces en mi caso aumenté la cantidad de estrógeno que yo tengo en sangre y también empecé una terapia con, ¿cómo se llama? No sé si tiene un nombre tan raro la droga que no se me olvida, pero es el antiandrógeno. Es decir, eh, lo que hace que mi sangre, las células de mi cuerpo, en vez de captar la testosterona que yo sigo produciendo, como sigo teniendo testículos y otras glándulas de mi cuerpo que generan la testosterona, en sangre yo sigo teniendo esa hormona. ¿Qué hace el antiandrógeno? Le va a decir a mis glóbulos que no capte la testosterona, sino que capte el estrógeno. Así que por eso es una terapia hormonal cruzada y es doble, ya que necesitas de dos componentes químicos para inhibir testosterona y producir mayor cantidad o suplir esa falta de producción de estrógenos con la vía oral. Lo mismo pasa a diferencia, perdón, que en el caso de las masculinidades, donde la testosterona es mucho más fuerte, es una hormona mucho más invasiva, entonces con solamente el consumo en vía inyectable, parches o geles, que es el caso de la testosterona para masculinización, es suficiente, no hace falta inhibir el estrógeno. A diferencia del estrógeno que sí necesita que esté inhibido la testosterona. Eso es a grandes rasgos mi terapia. Yo llevo 5 meses. Los cambios los empecé a notar a partir del año. A partir del año. Llevo 5 meses, pero todavía no tengo cambios. No. Los cambios los empecé a notar a partir del mes. Sobre todo, lo primero y primordial fueron las tetas. O sea, personas cis que estén escuchándome con tetas. Es increíble la diferencia, ¿no? Entre lo que es un seno o un pecho masculinizado, incluso en mi caso de una persona gorde, que tenía algo de pecho, a lo que se siente tener tetas. Es una locura en texturas, en el peso, se siente el pecho que de grande tuve esa transición, siento el peso, siento la diferencia, no puedo, o sea, antes me acostaba, me tiraba boca abajo cuando me iba a dormir, ahora no puedo, me tengo que acomodar bien porque me duele y se siente, y fue lo primero que me empezó a cambiar, me levantaba todos los días con una teta encapsulada. Yo les decía a mis amigas, estoy como ustedes, es como estar en constante producción de estrógenos. Estoy como constantemente produciendo estrógenos, que es algo más característico de los primeros días del ciclo menstrual. No, antes de que empiece, bueno, yo estoy así todo el tiempo. Después, con la parte de cambios de humor o con las consecuencias más relacionadas a lo psicosocial, no. O sea, la realidad que yo soy una persona que ya era sensible, así que eso de que esté hipersensibiliza la terapia no me pasó, no lo siento porque soy una persona por ende ya sensible. Se les interesan los signos, yo soy de cáncer con luna en cáncer, así que se imaginarán la cantidad de veces que lloro por día. Y después, lo que sí noté... no, perdón, otra cosa que no noté es la falta de libido. Otra en esa listita, como le dije antes, esa especie de catálogo de efectos plausibles a la hora de empezar la terapia, es la disminución de la libido. Bueno, que alguien me diga cuándo, porque yo no noté nada, sigo estando igual que una pava todos los días. Así que, nada, en ese caso no funcionó. Y por ejemplo, mi antiandrógeno no disminuye la función eréctil. Es decir, yo sigo teniendo la misma rigidez y las mismas erecciones que tenía antes. Simplemente ahora las puedo controlar mucho más que antes. Que antes por ahí tenía erecciones mucho más sorpresa en las personas que me estén escuchando que sean
que tengan pene, independientemente de su identidad de género, lo sabrán, ya que era tremenda la situación. Siempre era tremendo, ahora es más controlable, pero cuando necesito, lo está. Así que en ese caso, esas son las particularidades de mi terapia de reemplazo hormonal. ¿Pienso parar? No. Sé que es una posibilidad. Muchas personas, incluso que como es mi caso, se identifican con el no binarismo, paran, cortan, vuelven a empezar para que no haya cambios tan abruptos. De esa forma, con esas diferencias en las prácticas o en los consumos de la terapia hormonal, lo que hacen es hacer que los límites no sean tan grandes o que no se feminice tanto el cuerpo. Igualmente, todo esto se tiene que hacer con recomendación y consultando a un especialista, en este caso un endocrinólogo, porque nosotros no sabemos de esas cosas, a menos que alguna que me esté viendo, alguna persona trans sea médico, no, no podemos controlar esas cosas, tiene que seguirlo un endocrinólogo y cada 3 meses, como es mi caso, te haces un examen de cómo está tu nivel hormonal en el cuerpo. En Argentina, quienes no viven de Argentina, eh, no sabría decir. En otros países yo sé que igual hay muchos países que están cada vez más similares a lo que es Argentina. La terapia de reemplazo hormonal es gratuita. Así que es solo con acercarte a tu médico clínico o al médico clínico de una salita o alguna de las salitas de diversidad a lo largo del país. Pueden pedir empezar la terapia de reemplazo hormonal. Los van a mandar a hacer un estudio. Les van a mandar a hacer una autorización, les van a hacer firmar un consentimiento que yo recomiendo que no lean porque siguen estando completamente desactualizados y siguen siendo patologizantes esos consentimientos. Y que empiecen, o sea, que lean, pero que no lo lean a conciencia y se sientan discriminados, porque si no hay que parar toda a la mierda, porque la verdad que es horrible. El otro día lo leía con una amiga, no lo podíamos creer. Hay que leerlo como un instrumento de, bueno, quiero mi terapia, me da igual todo. Y, y nada, después obviamente con el tema de las operaciones, que es como un paso más o otra de las decisiones que se pueden tomar en este juego personal de tu terapia o de cada transición de cada persona que es distinta. Está el caso de las operaciones, las cirugías de conformidad sexogenérica, aquellas que se realizan para intervenir partes del cuerpo que expresan en una sociedad como la nuestra rasgos claramente identificados para un sexo, género o para el otro. Y en mi caso he tomado la decisión de que quiero realizarme ciertas operaciones y otras no. Por lo pronto, lo recomendable es esperar un año desde que empezás una terapia de reemplazo hormonal para realizarte las operaciones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a seguir cambiando y muchas veces vos haces cambios y te adelantás. Por ejemplo, yo idealísticamente me hubiera gustado hacerme las tetas. Hoy en día con las tetas que tengo debido a la terapia hormonal me siento muy cómoda. La verdad que no me pondría. Pero hay otras operaciones que sí pasan los meses y sigo pensando en que me las quiero hacer. Como por ejemplo la gran operación que me quiero hacer. Que me la iba a hacer al año. Es decir, en febrero o marzo del año que viene. La voy a posponer hasta que me reciba. Es la feminización facial, la cirugía de feminización facial, que es mediante el lijamiento y la corrección de centímetros y milímetros del hueso del cráneo y de zonas de la nariz, las cejas, los ojos, la boca, la nuez de Adán y el mentón, se corrigen aquellas características masculinizadas o leídas masculinizadas en nuestra sociedad que generan la testosterona. Para que no lo saben, en las cuerdas vocales y en el hueso, la testosterona es la que produce los cambios en el momento que se empiezan a producir en el cuerpo. Esos cambios son irrevertibles, es decir, lo que hace el estrógeno es modificar la cantidad de grasa en ciertas zonas específicas, además de todo lo que estuvimos hablando antes. En el hueso no cambia. A diferencia de las masculinidades trans, donde sus estructuras óseas y su voz cambia, si conocen alguna masculinidad trans o siguen alguna lo pueden ver, debido a que la testosterona modifica las cuerdas vocales y el hueso. En nuestro caso no lo hace y por eso existe la famosa feminización facial. O la pastelería de DAF. En caso de los menores se puede hacer sin mano a 12 años que se considera género fluido y últimamente se siente cómodo solo con el masculino.
Ay, gracias, sí. Ay, muchas gracias por seguirme. Transargentinos es lo más. Para las infancias lo que se recomienda, que es mucho más sano, porque obviamente tiene contradicciones, las terapias hormonales, cualquiera, como cualquier tipo de terapia y cualquier tipo de químico que entra a nuestro cuerpo, tiene sus contradicciones. Es más, tiene las mismas contradicciones en la terapia hormonal que cualquiera de estas mujeres cis que me siguen y me están escuchando hoy en día deben conocer. Son las mismas de las famosas trombosis ACVs que tienen las anticonceptivas, que también son estrógenos que están entrando en tu cuerpo. La diferencia es que para las anticonceptivas son de venta libre y no tienen que firmar un consentimiento patologizante, como es mi caso, para pensar. Es otro tema que podemos hablar más adelante. Pero para las infancias se utilizan los bloqueadores, que lo que hacen es que justamente en la época en la que empiezan a desarrollar, inhiben, son estos antandrógenos que inhiben que haya esas hormonas en tu cuerpo y se produzcan los cambios. Es decir, si todavía tu hija o está en las etapas tempranas del desarrollo corporal, fisiológico, genético, no genético no, cada cosa, corporal y fisiológico, lo que puede decidir hacer es inhibir los cambios que realicen ese aumento de producción de hormonas en su cuerpo y decidir que no cambie el cuerpo, básicamente. Que para mí es la mejor opción. Yo siempre lo digo, si hubiese sabido que era trans hace 10 años atrás, lo hubiese hecho, lo hubiese decidido, porque me hubiese ahorrado un montón de cambios que ahora tengo que hacer, por ejemplo, con cirugías, como es el caso de la feminización de rostro. Lo que hace es que se bloquea y cuando llegan a esa edad pueden decidir luego qué hacer, ya que además, a diferencia de la terapia de reemplazo hormonal cruzada o no de estrógeno o testosterona, los bloqueadores son reversibles. Así que las infantes y adolescencias la tienen mucho más sencilla que nosotras las viejas jovatas. Simplemente no están tan reconocidos sus derechos ni se utilizan tanto debido a que hay faltante de datos y que dependen de la tutelaje de buenos padres, como es tu caso. Como vos, mamá de Noah. Hay padres que no lo son para nada, así que esa es la gran dificultad que tienen hoy en día las infancias y adolescencias trans. Pero por lo otro, la ciencia, la legislación, los doctores nos acompañan. Claro, el binder, claro, es tremendo, sí. Sí, sí, realmente puede. Yo te recomiendo que si tienes obra social, te acerques a tu obra social, a su médico clínico, a su pediatra, le cuentes la situación y le cuentes que le gustaría realizarse es una terapia con bloqueadores, que está reglamentada, y en Argentina se puede realizar. Eh, o si no tienes obra social, a cualquier salita de diversidad que hay en todos lados hoy en día, en cualquier hospital, lo pueden hacer. O consultar también la lista de Transargentines, que nosotros tenemos una base de datos con todos estos lugares donde puedes acceder. Y si los bloqueadores no funcionan, quizás la masculinización de tórax es una opción. De nuevo, personal y con el tiempo. Muchas veces hay que darle tiempo, hay que pensar las cosas. Me parece que sobre todo las dudas sobre tu cuerpo empiezan a verse, están desde siempre, pero sobre todo explotan cuando otras personas lo ponen en escrutinio. Así que lamentablemente, como decía Sartre, el infierno es el otro y el problema está en lo que el otro también termina de observar y une, por más que haga de su identidad algo autónomo e individual, termina de construirse con lo que el otro observa, lo que el otro decida, ¿no? Y sobre todo terapia. Para gente cis y gente trans, lo que a mí más me ha ayudado en este año es mi terapeuta, mi psicoanalista, que es una capa, Ana Feinberg. PSI en Instagram, es una genia, habla de género, sabe un montón, sabe de Butler. Así que están buscando una psicoanalista que tenga una tarifa adecuada para el increíble trabajo que hace. A veces le digo poco, eso es a esta altura lo que cobra Ana por el trabajo que hace, y que además sepa de género y es la número uno y sabe un montón. Se las recomiendo. No, la realidad es que los bloqueadores funcionan simplemente para inhibir los cambios físicos desde la apariencia y no para inhibir lo que serían las gónadas, o sea, lo que hace al aparato de reproducción sexual que funcione de la manera correcta. Inhibe los cambios físicos, no tanto la parte del aparato reproductivo sexual. Sí, la realidad es esa. Igualmente, de nuevo,
yo sigo siendo politóloga. No soy endocrinóloga ni médica. Recomiendo pura. Recomiendo full siempre consultar con un especialista. Siempre. Para estas situaciones es fundamental, sobre todo si es la salud. Recomiendo psicólogo, psicopedagogue, psicólogo, sobre todo psicólogo, de la terapia que decidan, de la disciplina que decidan y un endocrinólogo. Ah, muy genia. Sí, sí, hay muchas. También yo recomiendo a Ana, que es la mía, que es lo más, dándole trabajo a mi propia psicóloga. Pero obviamente que cualquiera que sea especialista en diversidad y esté un poco atenta a estas cosas va a saber acompañarte. Así que bueno, en esta media horita hemos hablado, estos 20 minutos en realidad, porque empecé 10 antes. Hemos hablado sobre género, hemos hablado sobre lo que me está pasando. El Insta de mi psicóloga, a ver, le voy a buscar. Porque estoy casi segura que es Ana Feinberg PSI. Pero, viste, una nunca sabe. Sí, es Ana Feinberg. Le voy a poner en el chat. Así la siguen. Vieran, tiene un montón de vivos. Tiene un montonazo de vivos, un montonazo de material también subido para aprender más. No la encuentro. Bueno, después se los paso. Pero si la buscan así, Ana Feinberg tiene un montón de trabajo. No lo estoy encontrando y me da nervios no encontrar cosas cuando las necesito. Pero, pero nada, básicamente eso sobre mi TRH. Escucho preguntas o paso al segundo tema, que es el tema candente de esta semana. Ay, gracias, Orti, porque la verdad que no la encontré. Es Ana Feinberg, PSI creo que es. Sí, creo que sí, bueno, no sé. Tienen que estar por todos los argentinos y por ahí. Bueno, si no hay nadie que me quiera preguntar nada más sobre la terapia en reemplazo hormonal en general, o sobre la mía, sobre algo más. Bueno, algo más que puedo sumar también es que por qué siendo una persona no binaria estoy realizando una terapia de reemplazo hormonal, si no quiero ser una mujer trans, y si las mujeres trans, bueno, es una gran duda que a veces aparece y es muy válida. La realidad es que mi cuerpo durante años fue expuesto a los cambios físicos corporales de su expresión, de su performance, diría la genia de Butler, de ser asignada al nacer una masculinidad. Lo que estoy haciendo mediante tomar la decisión de empezar una terapia de reemplazo hormonal es consiguiendo autonomía, es decir, la libertad de decidir sobre cuáles son los límites de mi cuerpo y qué quiero que sea lo que mi cuerpo exprese. Eso es lo que nos da a nosotros, las personas trans, el acceso a la salud y el acceso a una terapia de reemplazo hormonal. En mi caso, mi cuerpo era demasiado masculino. Yo tengo mucha barba, tengo muchos pelos, tengo un cuerpo muy masculino, el cual me inhabilitaba a sentirme cómoda, me inhabilitaba en el momento de verme al espejo, encontrarme en algo, en un cuerpo que no me pertenecía. Y no quiero odiar mi cuerpo, porque yo quiero amar esto que me acompañará para siempre, que es el cuerpo el cual habito, ¿no? Que es lo que tenemos, sobre todas las cosas, es un cuerpo. Por ende, he decidido empezar una terapia en base hormonal porque no me encontraba en el espejo. Yo sabía que parte de mi cuerpo era lo que hacía que no me encontrase, podía cambiar y que la ciencia eh, estaba ahí generando estas herramientas. No para esto, porque la ciencia en ningún momento se pensó en los años 70, cuando es la revolución sexual, que aparece la píldora de la anticonceptiva, que esa misma fórmula de estrógenos iba a ser utilizada luego para que personas trans tengan autonomía sobre su cuerpo. Que no iba a pensar que tampoco lo que yo tomo como antiandrógeno es en realidad un diurético, farmacéuticamente constituido como un diurético. Eh, Iba a utilizarlo después una persona trans para decidir sobre su cuerpo, ¿no? Obviamente que esto es una apropiación histórica que se ha hecho de un movimiento que ha utilizado las herramientas que la ciencia y la bioquímica les ha otorgado para lograr autonomía y otorgar un, para reconocerse en el sí, ¿no? Para mejorar y para estar bien con uno mismo. Y ese es mi caso. Quería ser más femenina. Quería que la lectura social que se haga sobre mis formas de expresarme, sobre lo que mi cuerpo
mostraba era lo que esta misma sociedad a la cual pertenezco construye como feminidad. Y si eso era tener tetas, yo lo iba a hacer. Para sentirme bien. Así que esa fue como un poco mi análisis detrás de empezar la terapia. No sé si se entendió. Es que, viste, Valen, es tremendo. Ay, gracias por el piropo. Ay, me un poco nerviosa, pero están más perfilados porque se mueve un poco la grasa en la cara. Obviamente no es al nivel de cuando yo me haga. Si conoces a ContraPoint, ella se notó muchísimo con lo que fue, pero por ejemplo a mí la nariz no me gusta, no porque sea fea, sino porque no es tan. Es muy masculina y me la quiero hacer un poquito así y algunas cosas, quizás la quijada. Por suerte a mí, ves, la nuez de Adán no se me nota, así que es una operación menos. Pero esto de acá lo aborrezco con mi vida, esto me lo voy a lijar inmediatamente. Así que básicamente eso. Una vez que empezás a tomar TRH no se puede dejar. Es complicado. Vamos, acá empieza el lado oscuro de la terapia hormonal. Mira, vivimos en una sociedad que hace 40 años las personas trans no vivían más de los 30 años. Eh, Hoy en día ese número aumentó, ahora son 40, si tengo mal entendido. Y sigue aumentando cada año porque sigue habiendo una apertura. Obviamente que nuestro principal asesinato es el sistema patriarcal, igual que el de las mujeres. Pero obviamente como las mujeres son más, no les afecta a su estadística de vida la cantidad de femicidios que hay. Pero en nuestro caso sí, porque somos una minoría sexual. Entonces, los travesticidios, los trans o los homotransidios, no sé cómo ahora se va a cambiar seguramente esa forma de caracterizar a este homicidio agravado, que es homicidio por razón de diversidad o homicidio por razón de diversidad de género, lo que fuese, o homicidio por razón de género también, solamente que ese género no puede no expresar la feminidad nada más. Eh, no hay mucho estudiado clínicamente de qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans o todas las personas que tengan una terapia de reemplazo hormonal de feminización, qué pasa con la menopausia, porque hay un momento donde las mujeres cis dejan de producir estrógenos. ¿Qué pasará en ese momento? Y bueno, lo que muchas personas trans deciden hacer, por ejemplo, es extirparse los testículos, lo que se llama una orquiotomía, ya que de esa forma hacen que la gran mayoría de la testosterona que genera nuestro cuerpo no se genere más. Entonces lo único que hacen es tomar hasta cierta edad el estradiol, los estrógenos, y dejar de tomar los antiandrógenos. Y después ir viviendo con eso. Y ir tomando cada menos tiempo, ir dosificando de otra forma, pero por lo general no se puede dejar. Por ejemplo, si yo hoy en día dejo rotundamente la terapia de reemplazo hormonal, entro en una menopausia adelantada y puedo tener osteoporosis porque la gente no sabe, pero la responsable que en nuestro cuerpo en llevar eh, los nutrientes al fortalecimiento de los huesos son las hormonas. Por eso las mujeres cuando tienen menopausia empiezan a tener enfermedades relacionadas con los huesos. Uf, es todo un lío. Me gustaría saber un poco más sobre tecnología. Todo lo que digo igualmente, chequenlo por las dudas, pero esto lo leí. Así que por eso es difícil y no hay que dejar la terapia de reemplazo hormonal. Parece que estoy hablando de medicina, ¿no? Va que de género, pero bueno, en el género es todo así. Somos todas interdisciplinarias. ¿Es necesario hacer cambio de documento para hacer a TRH cirugías? No, no y no. En Argentina, por lo menos, en otros países debería fijarme cómo es la situación de facto, ya que las leyes no son muy taxativas en ese caso, pero nuestra ley argentina, como es sumamente progresista, la ley de identidad de género argentina sí detalla que no es necesario haber realizado el cambio registral para acceder a los servicios que la salud ofrece para la conformidad sexogenérica. Esto quiere decir es que con la mera voluntad y la firma de un consentimiento, cualquier persona que decida empezar una terapia de reemplazo hormonal o realizarse una cirugía de conformidad sexogenérica puede hacerlo gratuitamente en el sector público, en el sector de servicios con prestación del Estado, como son las obras sociales, y en el servicio que son pura y exclusivamente privados, como son las prepagas. Espero que se entienda lo que digo, porque mi mayor miedo es la adicción, porque siento que a veces hablo como el culo a mi salud, así que nada. Obviamente que como toda
como un gran déficit, acá me pongo el sombrero de politóloga. Un gran déficit que tiene nuestro país es en el enforcement, es decir, la ley existe, pero después no existieron los mecanismos e instrumentos burocráticos para capacitar y para modificar la forma en la cual las personas acceden a estos beneficios y a estos derechos adquiridos. Es muy necesario los derechos, pero después es necesario tener un presupuesto con perspectiva de género que financie estos sectores, que contrate y le pague a profesionales con perspectiva de género, que en todas las salitas del país haya una persona por lo menos capacitada para poder tomar adelante la emergencia de las personas trans, en el acceso a la salud, en el acceso al cambio registral. Es Argentina y es una deficiencia que tenemos en la que se llama la sociología de la burocracia de nuestro estado, pero en las grandes ciudades por lo general se puede hacer todo más que bien. El fenómeno que sucede debido a las problemáticas que tiene nuestro país como sociología de la burocracia y como un federalismo, es que la mayoría de las personas hacen lo que se llama turismo interno por derechos y viajan a otras provincias a realizar los cambios registrales, a realizar las terapias, las cirugías, etcétera. Eso es Argentina y me parece que si vivimos acá eh, nos encante, como es mi caso, mi país o no, es algo que pasa, es algo que sucede y es algo que también sé y conozco y si ven las noticias lo van a ver, se está intentando cambiar desde ciertos movimientos, desde ciertas personas superadoras que están entrando y ciertos partidos que son gobernantes, se está intentando cambiar, es muy difícil, la realidad es que es muy difícil. Y cuando una es politóloga, cuando en mi caso que estoy en esa política, yo me vuelvo cada vez más pesimista. Pero bueno, se puede. Sí se puede, decía un presidente por ahí. Que no me acuerdo ni el nombre. Eh, perdón. Perdón si alguien... no pasa nada. Voy a cambiar de tema. Después de este momentito muy ciencia política. Eh, y voy a pasar a mi segundo tema, que es el tema que nos compete fuertemente el día de hoy, que es el tema del DNI. Así que todo bien, se escucha perfecto, supongo que sí, se entiende bien. Bueno, ay, el DNI. Me río porque la verdad que voy a contextualizar, ¿no? Vamos a un buen trabajo de investigación, un buen paper, un buen ensayo, un buen artículo, una buena entrada a un blog, a una revista de difusión, empieza con una buena contextualización de los hechos. Yo me encontraba un miércoles 23, 2, 21 de julio, yendo a buscar a mi prima que vive a las afueras de Quilmes, en el barrio de Espeleta, para que venga a pasar unos días acá a mi casa. Le voy a buscar con el auto. Me encontraba en un atasco en la bajada de Avellaneda, en la autopista que va de la Boca a Avellaneda. Me encontraba en un tremendo atasco cuando me llega a mi WhatsApp el tweet de una amiga diciéndome: ah, no, pará, esto empezó antes, yo sabía que salía el DNI, estábamos todos muy felices, publiqué unas cositas, qué sé yo, no sabíamos, no sabía nada más, no había investigado tampoco porque estaba con otras cosas. Estoy en este atasco, me llega el tweet de mi amiga y me dice: mirate esto que acaba de pasar, esta cosa onírica que parecía Black Panthers, porque este tipo de práctica de saco una remera y digo, ay, estoy desnuda, perdón, saco una remera y digo lo que soy. Eh, es muy de los años 70, muy de Black Panthers en Estados Unidos. Eh, cuestión, yo no podía creer, estaba en el auto viendo el videíto. Primero me reí, dije no puedo creer. Ahora voy a explicar bien lo que es mi sensación. Y después cuando salí del atasco y llegué a Quilmes, fui a buscar a mi prima y a mi hijado y a mi sobrina. Volvimos acá a mi casa. 2 horas después, obviamente, entre el atasco y la lejanía que hay de Espeleta a mi barrio. Yo soy del barrio de Liniers. Así que imagínense, hagan en Google Maps el recorrido. Y llego a casa y nada, empiezo a rosquear con mis compañeros del movimiento, con mis amigues, mis amigues, mi comité, mi grupo de amigues, mi comité de intelectuales, todas politólogas.
y todas con mucha perspectiva de género. Así que somos seis, una camada de seis muy intelectuales con mucha perspectiva de género arriba. A debatir de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y me parece que eso es el lugar que eso es donde yo encuentro el primer error. Todo lo que debatimos después de que salió el decreto. Ay, gracias Lenabel78 por seguirme. Mira, es re lindo eso, ¿no? Es el que viene con el stream Labs Ops y me encanta porque amo los zombies. Em, viene. Vino. Ay, ¿cómo es que quería decir? No, bueno, todo este debate, toda esta discusión que hubo. Sí, ahora voy a hablar de todo lo que pasó. Todo este reclamo, todo lo que pasó, Instagram, no Instagram, afuera, adentro, decodifico, no decodifico, nos podemos haber ahorrado y haberlo hecho antes. ¿Qué pasa para mí? No tenemos todavía el colectivo no binario. Un colectivo. En el sentido que no hay una agrupación, no hay algo como que lo que pasó con el feminismo, lo que pasó también con el movimiento trans, de que todavía el no binarismo no tiene esa organización para moverse simbólicamente y moverse, ¿no? Con las pautas y que decidamos realmente lo que éramos. Sí está la Asamblea No Binaria, que hace un trabajo espectacular, el mejor en el país, pero o sea, todo esto pasó de una forma tan extraña. Primero que fue una política de arriba hacia abajo. Fue una política que fue originada al interior del Ministerio de Género. Que seguramente tuvo en los mecanismos de consultoría con ciertas organizaciones y con ciertas personas que saben muchísimo sobre el tema, que dijeron cuál era la mejor opción. Seguramente tuvieron un comité de asesores que hablaron del tema con el RENAPER sobre las dificultades, ganancias, pros y contras. Hicieron todo el trabajo que se realiza a la hora de generar políticas públicas, que es en el diseño de sus políticas públicas, que tienen en cuenta costos y beneficios, tantos costos a nivel societal, general, individual, político y beneficios en la misma manera. Esto hubo, seguro que hubo. Que no hubo un mecanismo que consulte ampliamente a un movimiento. ¿Pero qué movimiento? Si no hay hoy realmente una organización que diga somos un colectivo no binario. Hoy en día hay muchas organizaciones, muchas agrupaciones, hay una asamblea, pero no hay un mecanismo, no, la política se funciona mediante lo que es un mecanismo de ventanas de oportunidades y mediante un pad dependency. Esto del DNI funciona en correlación con lo que pasó en el cupo laboral trans, pero el cupo laboral trans fue, fue una medida que se llevó adelante, un movimiento que está organizado hace muchísimos años y que tiene una lógica específica, una simbología y cuenta con todas las características que de la ciencia política se construye a la acción colectiva. El movimiento no binario no lo tiene. Entonces ahí empiezan los problemas. Y ahí empieza la fragmentación y ahí empieza lo que se diría nos comen los de afuera. ¿Por qué? Porque si había gente, como era mi caso, y otras personas que estábamos en las redes sociales apoyando y diciendo, che, qué bueno esto que está pasando, y de la nada la primera persona que recibe el DNI se pone en contra de lo que está sucediendo, genera una fragmentación. Y lo peor de todo, una fragmentación expuesta. ¿Qué hizo esto? Que las personas que están en vías de transformar su inconsciente, sus sesgos preexistentes sobre las grandes construcciones binarias que se construyen en una sociedad como la nuestra, una de ellas siendo el género, digan, ah, pero esto es una fiesta. Esta gente viene a joder, porque le dan el DNI, les molesta, la gata Flora, me la ponen lloran, se la sacan lloran, me la ponen gritos, se la sacan lloran, no, no tengo 100 años, no sé cómo es el dicho, pero se quedó un poco expuesta a esa fragmentación, ¿no? Cosas que se tienen que trabajar en casa y tenemos que trabajarlas para unificar un mensaje, una medida, una ventana de oportunidades para que luego llegue con más fuerza a nuestra demanda, no se hizo ese proceso. Entonces quedó todo expuesto en una situación bastante extraña, onírica, media rara, media de otra época, donde encima el gobierno no tuvo la capacidad del enforcement para saber elegir también. O sea, obviamente la persona esta que no sé ni quién es, que tiró el pedido, no resistía una googleada para saber que no estaba no iba a estar muy a favor de la X. Pero igualmente la llamaste, la pusiste ahí y le diste el primer DNI. Me parece que es un poco... Fue un poco como así muy entre casa desde el gobierno y desde las agrupaciones que... La realidad es que incluso perteneciendo a una agrupación, perteneciendo a la comunidad no binaria, no tenía ni idea. Esa es la realidad, ¿no? Eh, también, ¿qué sucede? ¿No? Me parece que también habría que em,
también analizar un poco qué es un DNI, ¿no? O sea, y por qué el DNI es importante, cuáles son las importancias que tiene. Yo cuando hice una nota, ¿no? Recientemente al 12, que es un canal de Córdoba, un canal en el que los mataron, no gente no binaria diciendo porque esta persona no binaria está defendiendo a la X, ponele que la está defendiendo, simplemente estaba describiendo los hechos, ¿no? Que eso no pasó. Lo que pasó era toda gente conservadora diciendo esta gente está loca, mira lo que pasó, después se pelan ahí, como exponiéndonos, como siempre nos pasa cuando cometemos errores que terminamos expuestas. Bueno, ¿qué pasó? Yo dije en su momento, la función instrumental como herramienta que tiene el DNI frente a un Estado que para la formación de políticas públicas requiere de los datos es justamente generar datos. Si no hay un registro que nos diga, que para mí es lo que la X de alguna forma expresa, un registro que nos diga, todo este conglomerado de personas no se sienten representadas por un binomio sexogenérico. Bueno, ¿qué nos dice sobre las políticas públicas, las formas de recolección de datos, las formas de construcción de políticas públicas, en el diseño de políticas públicas, todos estos datos que tenemos? Sin este registro de todas estas personas que viven y que llevan una vida donde no se sienten de acuerdo con que la nomenclatura de un documento nacional de identidad sea una F o una M, nos permite decir mucho sobre un sistema binario, en el cual falla en otorgar, en generar, en construir sujetos que se sientan solamente identificados con masculinidad femenina. Ahora Laura, estoy leyendo. Bueno, vuelvo rápidamente al otro tema. Si puedes me responde. Estamos acompañando recientemente a nuestro hijo Matías en la transición. El mes que viene comienza en principio con la ginecóloga que comienza a realizarle el bloqueamiento hormonal. Sé que tiene un malestar con sus pechos. ¿A qué edad se podría operarse? Él tiene 12 años. Ay, gracias Laura. La realidad es que hay que consultarlo eso también con la endocrinóloga y con la ginecóloga también. ¿Por qué? Porque siempre se recomienda que pase un tiempo, por lo menos un mes, para que esta persona vea los cambios. Como me pasó a mí, yo observé que mis pechos crecieron lo suficiente como para mí estar feliz con mi cuerpo, no me los voy a operar. Entonces quizás cuando vea los cambios que va en su cuerpo dentro de un año, que es más o menos cuando se llega un poco a la punta de la pirámide de lo que son los cambios por una terapia o por un bloqueamiento hormonal, eh, es que hay que... es que ahí se puede empezar a hablar sobre ese tema. Pero yo diría que intente. Hay herramientas como son los binders que antes se nombraron, que pueden servir, que ir viendo de qué maneras puede ir trabajando con esa sensación, que aproveche de la cuarentena y estar en casa un poco también, no estar tan eh, expuesto, si no me equivoco, dijo Matías, y si no estar tan expuesto, y esperar a ver los cambios del bloqueamiento y después hablarlo con el clínico, pediatra, ginecólogo, persona con la que hayas empezado la consulta, que él te va a recomendar. Seguramente hay un montón de doctores. Hoy en día en Argentina hay un montón de cirujanos que se dedican pura y exclusivamente a estas terapias de reconstrucción, que como es el caso de una intervención, una masculinización de tórax, que es la operación para lo que se conoce popularmente como una mastectomía. En este caso se llama masculinización de tórax. Bueno, vuelvo al DNI un poco, ¿no? Entonces, por un lado nos permitía las políticas públicas, pero además es importante tener lo que se conoce en nuestro país y que nuestro país se marca muchísimo debido a que hemos sobrevivido a una dictadura militar donde hay más de 30.400 personas desaparecidas. Hay un montón de gente en nuestro país que no conoce su identidad debido a un proceso de un golpe de Estado dictatorial, el cual generó una violencia en contra de los ciudadanos de nuestro país, que hicieron que desaparezcan cientos, miles, no saben cuántas personas y que muchos no conozcan su procedencia. Entonces el derecho a la identidad es muy importante para nuestro país. Eso fue lo que también originó en su momento que se luchase por un DNI que reconozca a las personas trans. ¿Qué pasaba? En esta ley de identidad de género que se generó, que se construyó para este reconocimiento, y en todos los precedentes que había judiciales a la ley de identidad de género, era fundamental el movimiento de las activistas travestis. Las activistas travestis, feminidades del espectro trans, en su mayoría no se identificaban no se identifican incluso hoy en día. El caso de Susy Shock es un ejemplo,
como mujeres, sino que ya eran una forma de evadir este binomio sexogenérico de hombres y mujeres. No se reconocían como mujeres trans, se reconocían en su identidad política travesti. Travesti es una palabra que nace como insulto en los años 90 y que se reapropia por parte de este colectivo para nombrarse. Se hacen cargo, ¿no?, de aquella perversión, de aquella exclusión a las cuales se hacía carne y las constituye sujetos, y lo hacen en su plataforma política. Esto es lo que ocurre, y este es la gran mayoría de sujetas que estaban en el movimiento trans travesti de la época que impulsa la ley de identidad de género se consideraban y se autopercibían de esta forma. Por eso es que era lógico que una ley tan avanzada como la nuestra iba a concluir 10 años después en la emergencia de entidades no binarias. No por un cambio a nivel global que apareció a nivel global en su momento ya en los 90, las personas que eran gender non-conforming, que no se conformaban con el género, o que no están de acuerdo con el género y con sus parámetros binarios, que después se transformó en el gender non-binary, el no binarismo de género, o las personas trans o personas no binarias. En Argentina, esta consecuencia no solamente viene por cambios a nivel internacional, sino también viene del ámbito doméstico, de la forma en la que se construyó la identidad para el colectivo travesti, y eso queda de alguna forma reflejado en cómo se construye la identidad de nuestra ley de identidad de género. Si comparamos con las leyes uruguayas o con las leyes chilenas, son muy distintas muchas veces porque no tienen esta fortaleza y esta forma de construirse que tiene la comunidad travesti en Argentina. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Me pueden avisar si no se entiende? Esto va a ser una clase, pero me gustaría que me digan si no se entiende algo. Esto lo pueden observar muy claramente, por ejemplo, en el documental Furia Travesti, documental que se hace siguiendo lo que ocurría dentro de la cooperativa Nadia Chazú, la cooperativa de Lona Berkins, donde se observa, por ejemplo, que entre ellas nunca se llamaron en femenino ni mujeres, sino que se decían maricón, marica, maricón, porque eran parte de una lógica lingüística, de una parte comunicativa que era intrínseca a la comunidad gay más que a este espectro de la comunidad LGBTIQ más que aparece hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? La identidad de género claramente iba hoy a algún momento a reconocer esto. ¿Qué le pasaba a la identidad de género? Que por más que reconocía y ampliaba derechos y ampliaba todo lo que genera, y así que una persona como yo, no binaria, que no se considera una mujer trans, que no se autopercibe como tal, pueda acceder igualmente a la salud para empezar una terapia de reemplazo hormonal, también hizo de que instituciones como el RENAPER, que no tuvieron su enforcement, su capacitación, que no hubo un mecanismo para obligarlos, controlarlos, de que se respetase esta ley de identidad de género, dijeran: nosotros a personas que no sean FOM no podemos realizar un cambio registral. Está todo bien porque nuestras partidas, porque el documento nacional de identidad en Argentina depende en realidad de las partidas de nacimiento. Cuando vos nacés hay un documento oficial que genera el Estado que te dice cuál es tu género al momento de nacer. Ay, gracias. Orti, te amo. Sos como mi, mi management. Yo voy a ir a tus vivos, a tus streamers, de lo mismo. Soy Orti, está por ahí. Hace streamers también en Twitch. Mucho mejor que los míos, en el sentido de que es profesional. Ella es una genia y habla de cosas también súper interesantes. Yo soy un poco aburridita en ese sentido, en comparación con Orti. Así que también síganla. Vayan a buscarla, que es una genia. Sigo con lo que estaba hablando. Al golpear el micrófono se lo escucho horrible eso. Bueno, sigo con lo que estaba diciendo. El RAPER le dice al Estado argentino que por más que esta ley de identidad de género reconoce esta existencia de personas que no se van a clasificar dentro de ese binomio sexogenérico, gracias Laura por seguirme, que no puede cambiar las partidas de nacimiento porque si no, no va a poder realizar todo lo que se realiza en lo que es diseño de políticas públicas, en lo que es diseño de implementaciones, en base a las características que están implícitas en el documento, en esta partida de nacimiento. Lo cual, anda a chequearlo, como es el Twitter este muy conocido, ya que no sabría decirte muy bien qué diseño de implementación de políticas públicas se hace en base a lo que aparece en las partidas de nacimiento, cuando en realidad se hace más en base a los censos, en base a otros datos tomados por ONGs internacionales, nacionales, etcétera. Así que a la gente común le puede meter en el culo, a alguien que estudia ciencia política no se puede meter, porque el diseño de implementación de políticas públicas en Argentina es muchas veces un desastre, porque no tiene datos y lo hacen sin datos. Bueno, necesitamos datos, para eso está bueno las partidas. Y algo que también está bueno,
los truenos, Argentina está lloviendo. Se escucha, estoy viendo el mic que se escucha un poquito. Algo que está bueno es que también este pedido al RENAPER de que la partida de nacimiento incluya otra opción que no sea femenino o masculino, era también una forma de decir, bueno, si vas a utilizar partidas públicas, es mejor que tengas otra forma de desagregar estos datos, esta información, ya que hay otras personas que no se van a sentir identificadas. Y lo único que estás haciendo vos no es, ay, yo estoy protegiendo la política de datos para generar políticas públicas, sino lo que estás haciendo es ignorar una realidad social, cultural, una existencia social de estas personas mediante una forma de desagregar esos datos que es incorrecta, ya que si se utiliza para las políticas públicas, digamos que se utiliza, las políticas públicas están mucho más relacionadas no con factores de alguna forma se puede llegar a ser biológicos, aunque yo tampoco estoy de acuerdo con esto, sino que tienen que ver con factores más relacionados a las características sociales y a las formas en las cuales nuestra sociedad patriarcal organiza a los géneros. No tiene nada que ver con lo biológico, entonces no tiene que ver con el macho y hembra eso. ¿Qué se hizo entonces por el decreto 476? ¿Qué se hizo? Hay una nueva opción ahora en el RENAPER que no es femenino masculino, sino que en las partidas de nacimiento se puede poner no dicen, no, sin sexo consignado, algo así. Esto generó que el instrumento, que el instituto que también genera los documentos, puedan poner en el documento una X para estas personas con sexo no consignado en la partida de nacimiento en el momento de rectificarla. Es decir, que no sean ni femenino ni masculino. Esto es lo que se habla en el decreto. Este decreto además utiliza o decide, según lo que dice el decreto, como justificación utilizar la X, porque la X tiene precedente internacional a nivel global, como puede ser el caso canadiense, donde se utiliza la X. Y además está en este momento debatiéndose mediante la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que es aquella que presentaba dudas, o donde se presentaban muchas dudas en ese convenio, en esa comitiva, debido a qué va a pasar cuando las personas que no se identifican con no binarios en su país generen una nueva tipo de nomenclatura, en este caso la X, puede haber sido cualquier otra, quieran viajar al exterior. ¿Qué va a pasar? Bueno, la base se preguntó esto, están reunidas, están debatiendo esta problemática para llevar adelante una política conjunta y que se ratifique a lo largo de los 193 países que forman parte del comité de la OACI. Canadá fue la que empezó con todo esto, Argentina simplemente se subió a un tren preexistente. Todo esto es lo que de arriba hacia abajo termina constituyéndose en un DNI. Eh, me siento ¿sabes qué? Voy a decir algo tremendo, me siento Cristina. Me siento ahí, tipo, como un dragón escupiendo fuego ahí. A ustedes lo va a jugar la historia y a mí me va a absolver. Presentando datos. ¿Qué es lo que nadie hace en Instagram? Voy a tomarme este paréntesis para decir... Eh, exactamente, si una persona hoy tiene un EIGE, puede hoy en día decidir que la partida no tenga sexo consignado y que la persona luego de grande decida. Lo mejor del mundo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La gente no está muy de acuerdo con esto. Eh, sí, puede decidir que en su partida haya sexo no consignado y que en su documento nacional de identidad haya una X hasta que la persona decida rectificarlo y sentirse identificada con femenino masculino o no sentirse identificada con ninguno y mantener la X. Mm. Ay, Dios mío. Me agoté y me acaloré. Porque también estoy pensando, ¿no?, en esto de que... Bueno, esto lo pasó de arriba hacia abajo y lo que de una forma también me imagino cuál es la mítica detrás. La mítica porque es incomprobable. Detrás de lo que fue la decisión del decreto. Lo que generó el decreto, ¿no? Dudas que se presentaron y que están también en el decreto porque estas dudas de que el Estado argentino no se hace cargo de que las personas con la X en el documento y en el pasaporte a la hora de viajar a otro país transitoriamente incluso sean denegadas su acceso. Bárbaro, me encanta buscar a ese progenitor o puedes acercarte a un abogado de la infancia. Te recomiendo a Vosex, los abogados por los derechos sexuales, los cuales trabajan en estas cosas y pueden de alguna forma quizás ayudarte en el caso legal de que no esté uno de los progenitores. Atenti, cualquier cosa.
Están en Instagram, Avosex, así son. Em, que eso también está incluido en la identidad de género. En el caso de las niñas, si los padres o uno de los padres se negase al cambio registral o al cambio de rectificación de partida, lo puede hacer un abogado del niño, en virtud de la Comisión de Derechos Internacionales del Niño. Ok, sigamos. Esto pasó arriba hacia abajo. ¿Qué pasó de abajo hacia arriba? Distintas organizaciones, distintas personas. Ah, no, estaba criticando Instagram antes. Porque yo iba a decir eso. En los posts de Instagram, en el tiempo que te da Instagram, en las stories, o para escribir un post o para escribir un comentario, no se detalla ni se puede profundizar todo esto. No se puede hacer. Es el mundo que vivimos y las herramientas que ciertas personas deciden comunicar. A mí por eso Instagram muchas veces no me gusta para comunicar cosas de este estilo, porque se dan a malinterpretaciones. La escritura es mucho más complicada de hacerla de una forma que no se malinterprete y necesita más espacio para decir estas cosas. Ay, gracias Sorti, te amo con mi vida. Ese es Avosex. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es genial de Twitch, sí, que no se malinterpreta, si me quieren decir esto, yo puedo defenderme mucho más de lo que estoy diciendo hablando que escrito, ¿no? Entonces, ¿qué pasó de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba, ciertas organizaciones y ciertas personas, activistas, por el no binarismo y por el reconocimiento legal, no legal ya está, el reconocimiento jurídico también ya está, porque en realidad hubo sentencias en Argentina que son precedentes, la de feminidad travesti y la del documento no binario. Eh, sino reconocimiento registral era lo que se exigía muchas veces del no binarismo. Que es lo que tuvieron, pero con una nomenclatura que no se acordaba a lo que se había pensado en estos grupos. De nuevo, no representan porque no hay ninguna agrupación, no hay ningún tipo de organización que realmente recolectó y hubo un debate, no hubo nada, hubo simplemente las decisiones de estos grupos estar en contra. Eh, y acá me parece que hay dos cuestiones, ¿no? Hay una cuestión simbólica, ¿no? Porque con leyes de este estilo de transformación social y cultural, si no tenés un movimiento como tuvo el movimiento travesti para empujar el cupo laboral trans, no puedes llevarlas adelante. Y hay leyes que son generadas por el gobierno, debido a que ven un beneficio político seguramente, lo cual no está mal, porque así funciona de alguna forma en la misión o el objetivo principal del gobernante, independientemente de su color político, es mantenerse en el gobierno. Hay gente que lo hace mucho mejor, mantenerse en el gobierno y hace muchas mejores cosas, y otras que hacen horribles cosas. Me subió la guacola de acordarme de alguien. Pero, en definitiva, quiere mantenerse en el gobierno. Para hacer más cosas también. Necesita más tiempo. Se tiene que mantener porque si no, los tiempos son acotados en un sistema como el nuestro. Por ende, es lógico que haya un costo y haya un análisis de beneficio político en ese sentido. Que tenemos que aprovecharnos. No tenemos que ir en contra de ese análisis de beneficios políticos. Nos aprovechamos, pero la gente estuvo en contra. Entonces salió esta situación de una persona a la que recibió el primer DNI con X, se le sacó la remera y decía, no somos una X. Yo me pregunto filosóficamente, ¿no? De alguna forma, mirando hacia el cielo, ¿qué somos en realidad, no? Porque es... O el otro día leí un tweet también que estaba interesante sobre eso, ¿no? Como, no somos una X. Y me está diciendo que las mujeres cis que están acá viéndome, que tienen en su DNI una F, ¿son una F? Tampoco lo son. Y muchas de ellas quizás tampoco se sientan incluso interpeladas por lo que en la sociedad construye como la expresión de género llamada femenina, o por la feminidad. Pero no por eso la F las determina. Me parece que ahí ya hubo lo que se llama una misconception o una mala concepción de lo que es lo que implica tener un reconocimiento en el registro, ¿no? Un reconocimiento de la X, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el mayor problema que tuvo este DNI? Que me lo comunicaba recién Lautaro, presidente, como una especie de duda que estuvo surgiendo y que también estuve viendo el otro día un vivo de Quimereso de Ramos, que es muy inteligente también. Que dentro de esa categoría se pusieron cosas como, bueno, esto también va a incluir a las personas que no quieren realizar el cambio registral o que no quieren la F, la M, qué sé yo. ¿Cuál es el problema ese? Que muchas personas que no quieren realizar el cambio registral es porque realizan otro tipo de negociaciones y tienen otro tipo de prácticas para sobrellevar la violencia. Es decir, en ciertos contextos, tener un documento que diga la F y no uno de la M es mejor que al revés. ¿Qué decirte? Estas prácticas las conocen los individuos que realizan estas prácticas, que es
eh, que es, en este caso, por ejemplo, eh, las personas trans que vivieron esas situaciones. Obviamente, es algo específico y es una práctica que es común y es entendible. Ahora bien, si nos encontramos con un decreto que no puede asegurar el traspaso, el traslado de personas con un documento en el con un pasaporte con X, que no puede asegurar, e incluso con precedentes de países como Canadá, incluso estando siendo debatido por la asociación, por la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Qué hubiese pasado si nuestro documento, en vez de expresar eso, porque de la partida nadie se quejó de que sea sexo no consignado, o sea, no tenemos sexo. De eso nadie se quejó, que me parece más problemático. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tenido la capacidad de poner en mi DNI no binario X con X? Y otra persona no binaria le puse no binario. Y otra persona no binarie. Y otra persona a género. Y otra persona eh, género fluido. Y otra persona feminidad travesti. Y otra persona masculinidad travesti. Y otra persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona, y otra persona. ¿Cómo hace el Estado con escasez de recursos en la burocracia? Con la falta de enforcement de por sí de una ley del 2012 como es la ley de identidad de género, sin un protocolo establecido y generado y controlado a nivel nacional y federal. ¿Cómo hacen los sistemas que trabajan más directamente con los documentos que son la policía para entender que la persona que ellos van a parar dice no binario y esa persona está bajo las facultades de la ley de tener en su DNI ese reconocimiento? Por último, yo le tengo ganas, que es lo que leí hoy en LatFem, que es muy inteligente también la gente que está detrás de LatFem, la revista. Yo tengo ganas de que mi documento le diga al Estado y a la policía que me va a parar que soy no binario, o prefiero que tenga una X y cualquier cosa yo le digo, ay, es que tuve un problema y me pusieron la X. Que seguramente ese policía ni siquiera sepa lo que está pasando, porque es lo que pasó con la policía, es que no hay un mecanismo de capacitación y esta gente quizás ni entiende lo que está pasando a nivel legal ni en los cambios registrales. Ay, mira, me retuvieron un mensaje por poner marica. Bueno. Twitch. Todo es con DNI. Se abarca identidades como lesbiana, marica, travesti, a género, tortas, no binarias, género fluido. Sí, ya lo vi. Yo no le encuentro razón. Primero, porque la forma en la cual el Estado le dio reconocimiento a las personas, históricamente, no fue con el DNI. Porque las mujeres tuvieron DNI desde siempre y siguen estando sumamente excluidas y invisibilizadas en muchos sectores de la sociedad. Lo vamos a hablar después cuando llega el tercer tema de hoy, que es mujeres en la academia. Eso es lo que yo me parece que están poniendo el caballo, o sea, están poniendo un poco las fuerzas en algo que no tiene esa capacidad que dicen que tienen. Están construyendo castillos en el aire idílicamente de que el reconocimiento de que soy marica no binaria en mi DNI va a hacer que el Estado tenga en consideración mi existencia social. No. Lo que va a hacer es que solamente me pare un policía y cuando lea eso me quiera cagar a piñas. Eso es lo que va a hacer. Y la X no hace eso. La X permitía permite otra capacidad. Es, es como, para mí, la función que tiene en muchas cosas esta distinción de identidades al nivel político y al reconocimiento que nuestras demandas, por más que unificadas, son disímiles, porque nuestras realidades, nuestros privilegios y nuestro acceso a recursos y a formas de construir nuestros privilegios son diferentes, por eso tenemos formas de nombrarnos diferentes, que fue lo que entendieron, por ejemplo, el colectivo afrodescendiente en el momento que se llamaban negros y no se llamaban mujeres. Por ejemplo, las negras, las chicanas, entendieron, las personas queers, el movimiento queer en Estados Unidos entendió que llamarse por esa categoría política lo que hacía era redefinir la arena de políticas. Jamás se le hubiese ocurrido a una persona del movimiento Bashback en Estados Unidos que quería que el Estado le ponga queer en el documento. Es decir, que el Estado reconozca a queer legitimándolo, dándole el poder al Estado a legitimar una identidad política. Es una locura pedir eso. ¿Por qué?
Porque si le estás dando al Estado la capacidad de legitimar una identidad, le estás dando al Estado la capacidad de ponerle límites a esa identidad. La X no tiene eso. La X es vacía y por ende la rellenas con lo que quieras. No binaria no es vacío. Queer no es vacío. Lesbiana, marica, travesti no es vacío. Está lleno. ¿Y qué haces? Que el Estado construya y legitime qué travestis quieren y qué travestis no quieren. Qué no binarios quieren y cuáles no quieren. Y eso es muy peligroso. Porque ahí empiezan los problemas. Y acá me pongo un poco anarquista, ¿no? Eh, la X es una herramienta que nos permite a nosotros tener un diseño de políticas públicas desde la otra edad, pero que a su vez no nos expone al Estado, que es lo que decía Latfem. No nos está exponiendo. No somos la cara visible de estos cambios, simplemente somos un error en el sistema. Y eso es lo más importante que tenemos como no binarismo. Revelar que aquella sociedad, Estado y aquellas políticas donde pertenecemos están construidas con una ficción cada vez más puesta en disputa desde abajo. Pero ese poder no lo podemos entregar en bandeja diciéndole al Estado, dale, deja, ponenos, etiquetanos, dejanos etiquetarnos. Total, así nos conoces. ¿Para conseguir qué? Si tenías la X seguramente vas a conseguir lo mismo. Ponele que conseguimos un plan no sé, de financiamiento para las adolescencias trans que incluya a la X. Perdón, pero nadie salió a quejarse que el cupo no habla de no binarismo. Y la única forma que tenemos de reformar para el no binarismo el cupo es pensarnos, sentirnos o creernos incluidas en transgénero. Pero ni nadie de este movimiento que hoy en día está estando en contra del DNI está en contra del colectivo trans travesti que no puso no binarismo. Eso es lo que a mí me hace dudar y que me hace pensar como una simple académica de quiénes son amigas de esta gente. Y eso es la lección más grande que tuve en mi vida en las clases de Estado, Políticas Públicas y Finanzas Públicas con un profesor. Que me dijo, antes que todo, fíjense de quién es amiga esta gente. Antes que todo. ¿Con quién comen? ¿Con quién sale este gobernador? ¿A dónde fue a pasar las fiestas? Porque la política se hace detrás del Senado, no en el Senado. Ahí se construye política. En las secretarías, en los cafés, en las esquinas. No en el Senado. En el Senado es una obra de teatro. Ya está todo arreglado. Salen a hablar, tienen discursos armados. Está todo hablado. Lo que importaba era lo que pasaba en la secretaría. ¿En la secretaría de quién? En el café de la esquina, en el restaurante, en la casa de alguien de verano. Y esto es lo mismo. ¿Dónde se está armando la rosca con esto? Que después termina siendo en lo que pasó con el DNI con la X. Tanto desde arriba como desde abajo. Así que esa es como un poco mi reflexión final en lo que pasó con el documento. No sé, siento que mínimamente nos debemos una conversación como comunidad, como parte de la población no binaria, por parte de la población que no se siente reconocida registralmente por el Estado, sobre lo que queremos. Y sobre cuál era nuestra idea detrás de eso. ¿Qué es lo que quiere conseguir, por ejemplo, este movimiento Todes con DNI? Haciendo que todos tengan un DNI. ¿Cuáles son nuestras expectativas? Y así poder analizar cuáles son las mejores formas y acciones colectivas para llevarlas adelante. Pero bueno, yo soy muy privilegiada, soy una vil académica, una rata de libros, una nerd, eh, así que solo vengo a reflexionar y a contar esto. No es palabra santa y nunca lo será. Yo creo lo mismo. Yo creo que el DNI, como lo dije también en su momento en una charla en la que participé como oradora, Dora Barrancos, la distinción sexogenérica en las partidas y en el DNI es un resabio de una taxonomía anterior que sacó la raza pero todavía no sacó el género. Que hoy en día
de nuevo, el diseño de políticas públicas en el año, en el mundo, en el universo del Big Data, no necesita de una institución como el RENAPER que siga contabilizando géneros para generar datos, para generar políticas públicas. Lo puede hacer mediante redes sociales, lo puede hacer mediante otros mecanismos, mediante con los recursos y con el tiempo se puede hacer con muchas formas agenciados por muchos mecanismos tecnológicos que tenemos hoy en día. Ya no necesitamos que el Estado tenga un conteo de cuánta gente nace con vagina y con pene, porque no sirvió para nada, gente, mantenerlo. Nada. Todas las encuestas y todos los datos que se generaron para generar las políticas más progresistas de nuestro país se hicieron caseramente desde organizaciones. No hicieron nada con esos datos. Que se va, no hay, o sea, los tienen todos en un archivo para qué, para nada, para joder, para que cuando tengas que rectificar una partida tengas que irte hasta La Plata para pelearte con una persona que no sabe ni dónde es tu partida. Leí una torta decir que sus pronombres son neutros y que realmente lo que se dio le identificó. Me gustan mucho las tortas que se identifican con pronombres neutros porque son las tortas de Vitic, que Wittig es una de mis autoras favoritas, que ella hablaba de que decía que las lesbianas no eran mujeres, que es algo que se perdió muchísimo después de los 90, pero que era un movimiento muy fuerte de lesbianas que no se consideran mujeres, porque consideran que la feminidad, si no se construye biológicamente, se construye mediante la economía social de relacionarse con hombres. Ellas no se relacionan con hombres, ellas no son mujeres, y lo mismo para los hombres gays. Paréntesis este. Mezclaron todo y sintieron la X como lo otro. Sí, yo leí a una chica muy jovencita, que de trans argentines, que dijo, volvemos a ser la otra edad. Mi amor, si te ponías no binaria en el DNI, no ibas a dejar de ser la otra edad. De nuevo, esas son las confusiones que existen de no charlar estas cosas, sino debatirlas y no asesorarse. Por eso, hay que dejar que la gente que lo sienta y que no, que no. Para mí tiene que ver con eso. De nuevo, es como si yo vaya a mi amiga lesbiana con todo esto que yo considero que me encanta de Bitic y le diga, sacate la M, la F de femenino, ponete la X porque no sos mujer. No sé si no lista Bitic. Eso es de Radfem. Eso ya es de secta, es tipo de persona que te quiere convencer. No, no es así. Y claro, después que son todo ese lío, salieron todos estos activistas, ponele, a decir en sus redes, pero nosotros respetamos las decisiones boicoteando esto. Bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, ¿qué querés que te diga? Otro insight, yo además de todo lo que hago en esta vida, que parece que tengo 25 vidas, yo trabajo en la red de empresas de diversidad por la DITELA, trabajo con las empresas y la diversidad, género, discapacidad, raza, etnia, todo. A una empresa le es más sencillo reconocer la X que reconocer no binaria y todo lo otro. Eh, Y para mí, esta política va mucho más en relación con lo que pasó con el cupo laboral trans que si hubiesen puesto marica, por ejemplo, en el DNI. De nuevo, prefiero llegar a un trabajo con una X en el DNI que llegar con una marica en el DNI cuando no hay un cambio cultural atrás. Es una locura. Pero bueno, nada. Voy a pasar de tema con los truenos, con la tormenta, como Florence, que se viene de la tormenta, Saint Jude. Y voy a pasar al último tema para ir cerrando, porque tengo hambre. Esa es mi vida, vivir con hambre. Y bueno, para ir cerrando, quienes no me sigan en Instagram, espero que me estén siguiendo en este mismo momento. Personas que lo vean ahora, personas que lo vean después. Para personas que lo vean después, quizás lo baje y lo sube a Instagram, a YouTube. No sé, me parece que no lo grabé igual. Así que va a estar difícil subirlo. Quizás lo puedo bajar de Twitch. No sé, pues Orti, ¿me asesorás? Orti, por favor. Pero bueno, esta semana en Instagram hice una nueva dinámica, ¿no? Para quienes no lo saben, yo estoy a punto de recibirme como licenciada en Ciencias Políticas. Me faltan mis últimas 4 materias. Ay, gracias, Orti. Por lo bajo. Licenciada en Ciencia Política. Estoy dando mis últimas 4 materias. Eh,
es tremendo, no sé en qué momento. Con mi tesis también, si les interesa, algún día voy a hablar de mi tesis, cuando las tenga más armadita y todo. Lo que voy a investigar es el pedido y la demanda de sindicalización o la elección del método de organizarse de las trabajadoras sexuales en Argentina mediante los sindicatos. ¿Por qué deciden ser sindicatos y no deciden ser otras agrupaciones de sociedad civil, como otros movimientos feministas? ¿Y por qué deciden hacerlo incluso cuando la teoría feminista internacional dice que los sindicatos fueron lo peor para las mujeres? Voy a analizar eso en mi tesis. Todavía no tengo respuestas porque hipótesis pendiente a ser comprobada. Entonces me recibo este año y me inscribí por última vez y me puse a pensar, bueno, qué loco que este año tuve tantas mujeres, porque yo sabía que no he tenido tantas. Estuve sacando cuentas y de 67 profesores, por lo general las cátedras en mi universidad son un profesor de teóricos, el jefe de cátedra, y un asistente de cátedra, que es el que da las partes más prácticas de las materias. Ay, gracias, Valen, te amo. Cualquier cosa que necesites, decime, que a mí me encanta la ciencia política también y te puedo ayudar, aunque me gusta más la parte de género. También sé algunas cosas en ciencia política, si necesitas ayuda, lo que quieras. Cuestión. Me di cuenta que bueno, en Itela, yo estudio en la Universidad Torcuato de Itela, estudio ciencias políticas, estudio con campo menor en estudios de género y diversidad, o sea, me especializo en género y diversidad, además de ciencia política, y nada, lo que me di cuenta es que de este sistema, de los 67 profesores, jefe de cátedra y asistente de cátedra que tuve en estos 4 años, solamente 26 eran mujeres. Y solamente 3 cátedras en toda mi carrera está compuesta pura y exclusivamente por mujeres. Ay, sí, pastelería. Pastelería te voy a llamar. Sí, me parece que lo vi recién. Porque no me llegó a los. Estos. Tengo un montón de mensajes. Es que no revisé, tengo que revisar, perdón, tengo mucho trabajo. Qué bueno. Tiene la especialización en género en políticas públicas y sociedad, claro, como es mi caso, como en Ditela. Me encanta. UNLA es la Universidad de Lanús, ¿no? ¿Verdad? Qué bueno, hacelo porque es lo más. Bueno, y decir eso, que en mi caso, yo como tengo esta especialización, todas las materias que hice de género, todas están llevadas adelante por mujeres. También, por eso yo también tuve tantas mujeres. Por ejemplo, yo tuve una amiga que este semestre cursó con todos jefes de cátedra hombres y solamente tuvo una mujer profesora en una materia como ayudante de cátedra. Si no, no hubiese tenido ni una mujer como profesora este semestre que pasó. Esto es una locura. Si pensamos en términos de brechas, yo saqué los gráficos y cálculos de brechas. eh, un 38,8% fueron mujeres y el resto hombres. Y además, dentro de esas mujeres que fueron profesoras mías, hombres y mujeres, solamente 3 son visiblemente LGBT. Me preguntaron también cómo sabía que eran LGBT, porque yo esto lo comenté, estos datos los comenté en mi Instagram. Yo simplemente contabilicé las personas que sé que son visiblemente LGBT, porque lo han contado en clase, porque lo han contado, porque las sigo, porque las conozco, etcétera, de alguna forma de acceso público a esas personas. También decir que es la manera más relevante de contabilizarlo para mí, lo LGBT, al menos que hagas una encuesta anónima, ya que nos interesa ver también qué pasa con la gente que se visibiliza y qué consecuencias tiene en la academia ser visiblemente LGBT. Hay personas que no pueden ocultar ser parte de la comunidad LGBT, que son las personas trans, y personas trans no tuve ninguna. Y después unos amigos me recordaron que tampoco tuvimos ninguna persona portante de algún tipo de discapacidad, de todas las que hay, mental, psicosocial, física, eh, auditiva, eh, todo el tipo de discapacidades, visceral, todo el tipo de discapacidades que hay. No tuvimos ninguna persona con esas características. Ni tampoco personas racializadas. Obviamente que Ditela es una universidad elitista. Yo en mi caso estoy becada al 100%. No pago nada en la facultad, pero es una universidad muy cara. No voy a decir cuánto está, pero más o menos son 3 salarios mínimos por mes. Entonces es una universidad que apunta a un cierto grupo y además igualmente tiene mucha gente que es becada, pero aporta a una cierta
fracción de la sociedad que no es estadísticamente proporcional o representativa de la población argentina. Y aún así, en estos sectores, donde uno escucha de ciertas teorías más liberales, que es mediante el desarrollo educativo, profesional y económico que se alcanzan conocimientos que permiten la inclusión, aún en estos lugares que supuestamente, teorías con las que yo no estoy de acuerdo, debería haber más mujeres, no las hay. Porque las mujeres igualmente encuentran distintas formas de ser excluidas en sus carreras. Y sobre todo al momento de estudiar carreras que no están tradicionalmente feminizadas. Cuando dejé el espacio para que me di cuenten cuál es su situación de sus profesoras, la mayoría de las personas que me dijeron que su plantel había mujeres o tuvieron muchas profesoras mujeres son aquellas que estudian lo que se conocen mal llamadas ciencias soft o ciencias relacionadas a humanísticas o sociales. Mientras que amigos y amigas que tengo que estudian o se están formando en las que son las STEM, las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las mecánicas, eso significa STEM, por si no lo sabías, Science, Technology, Engineers, Mechanics, ciencia, tecnología, ingeniería, mecánicas, STEAM sería en español, como la plataforma de los videojuegos, se encontraban con que tenían un porcentaje cercano a nulo de mujeres en las cátedras. Tengo un amigo que estudia física y que también estudió, que se cambió de carrera de ciencias de la atmósfera, que tuvo en 3 años de carrera tuvo 3 mujeres. Una sola jefa de cátedra, un ayudante y un ayudante de laboratorio. Y se encontraba que, por ejemplo, ahora en física tampoco tiene muchas compañeras, ¿no? Por eso observamos, por ejemplo, que internacionalmente y ciertos fondos de inversiones internacionales a la educación incentivan muchísimo lo que son las mujeres en las STEM, en estas ciencias, tecnología, ingeniería y mecánica. ¿Qué quiere decirnos esto? De que por más de que haya altos montos de financiación, de que haya desarrollo económico, que haya ciertos sectores que son elitistas y por ende tienen supuestamente un acceso a la información que permitiría desandar sesgos inconscientes de género, no lo pasa. ¿Por qué? Porque las mujeres y otras diversidades sexogenéricas, sexuales y de orientaciones siguen detriniendo, siguen estando en su posición de dominación para el poder de la masculinidad. Por ejemplo, uno de los casos de una chica que me escribió cuando yo le pregunté, bueno, ¿cuántas autoras mujeres leyeron? Pero quizás no están legitimadas específicamente como profesoras en nuestra facultad, pero si leen autoras de otras universidades, mujeres, están legitimando el conocimiento de mujeres, por lo menos hacia afuera del país o hacia afuera de la institución propia. Leían muy pocas cátedras donde había mujeres y también muy pocas cátedras donde se incluían textos que hacían mención a issues relevantes al movimiento de las mujeres, a la situación de las mujeres en nivel de derechos y en temas de política. Eso es tremendo. Claro, es tremendo. Sigue sucediendo. Por más de que una gran minoría salió a criticar a Carrefour cuando hizo el textito de el hombre es un campeón y la mujer es una cocinerita, sigue habiendo una gran parte de la sociedad que no le parece raro y que legitima y que construye en sus crianzas esto. Por eso, como dice Althusser, la construcción del sujeto identitario, y yo adhiero con Butler, la construcción de un sujeto identitario, político y generalizado empieza desde el hogar, la primera institución de formación, y después va a la escuela. La escuela, con la educación sexual integral, debería intentar deshacer estos sesgos y permitir que si una chica quiere estudiar ingeniería, vaya a la Universidad de Ingeniería. Aún así, ¿qué pasa cuando esta chica va a la Universidad de Ingeniería? Se encuentra 28 compañeritos que la acosan, que le hacen bullying, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, lo que hace poco se descubrió que pasó en Blizzard? Blizzard es una empresa de videojuegos muy conocida internacionalmente por ser la creadora de juegos como el World of Warcraft, el Warcraft 1, 2 y 3, el Diablo y un montón de otros juegos muy reconocidos y muy eh, con muchas ganancias, que la sede en Estados Unidos hubo un caso de una compañera que la acosaban en un viaje de negocios que tuvieron, se repartían las nudes de esta chica y la chica terminó suicidándose por el acoso. Esta chica era una ingeniera, era una desarrolladora de videojuegos, era una chica que había estado en las STEMs. ¿Qué pasa? Salió del sector laboral y el sector laboral mismo la excluyó y le generó violencias
opresiones solo por el hecho de ser mujer y estar en ese espacio. Lo mismo pasa que en la mayoría de los trabajos que se generan luego de educarse en las STEMs, tengan, por ejemplo, muchos despidos por razón de embarazo, porque se considera que las mujeres embarazadas van a dejar los trabajos y no tienen políticas de reincorporación. Ya que la tecnología avanza muy rápidamente. Si una mujer se toma un año para la crianza de sus hijos y no tiene lo que se llama licencia de paternidad y no hay corresponsabilidad en los cuidados de las infancias o de o corresponsabilidad de la crianza, esa mujer va a quedar atrasada un año en la tecnología y por ende no puede ser reincorporada. Esto es tremendo. Entonces, la sociedad misma genera incentivos, no solamente desde la familia, que reproduce sesgos tradicionalistas binarios de género, que construyen biologicismos que la mujer es débil y es buena para las humanísticas y el hombre al revés, sino que también después en el sector de formalización, es decir, el sector formal en el trabajo y en el sector de formación, como son las universidades o terciarios, en las especializaciones, nos encontramos con falta de perspectiva de género, nos encontramos que las mujeres y otras diversidades se encuentran totalmente empujadas a salir de esos trabajos. Y sobre todo porque también después no nos encontramos representaciones en los videojuegos que estas mujeres van a generar mediante el desarrollo, o por ejemplo en las ligas competitivas de videojuegos como el League of Legends, Overwatch, Counter-Strike, no hay mujeres. Y cuando hay mujeres, hacen todo lo posible para echarlas. Estamos en Twitch, que es una plataforma que vive del gaming prácticamente, y cada vez que hay una mujer gamer, es completamente bulineada, es completamente insultada y completamente considerada que no es su espacio y que no debería estar ahí. Entonces nos encontramos con un montón de barreras, con un montón de barreras que son organizacionales, que son personales, que hacen que la mujer se construya como también como insegura, de que la mujer no puede hacerlo porque es mujer. Y es lo que empieza a pasar con las mujeres en la academia. Por suerte, hay que más mujeres en la academia y que por más que sea una correlación espuria y que muchas veces haya salido mal, porque la incorporación de mujeres en sectores no implica que haya perspectiva de género y no implica que esas mujeres hagan algo porque haya más mujeres en el espacio, es un gran comienzo, ya que genera representación, genera que otras personas se puedan sentir identificadas y que otras mujeres deshagan las barreras personales de sentirse de que no son capaces para el puesto por ser mujeres. Entonces, eso es lo que hacen que haya mujeres en los espacios. Pero si, por ejemplo, vamos a la Comisión Internacional de Europa y vemos que la presidenta de la Comisión Europea no tiene una silla para sentarse frente a dos presidentes de países, ¿qué va a pasar en lugares más pequeños, en una pyme, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Entonces me parece que el rol de las mujeres en la academia y el rol de estos datos, hace poco estuve leyendo un libro porque estoy con una amiga escribiendo un paper sobre el tema de los datos, que se llama Data Feminism, feminismo de los datos, donde hablas de la importancia de generar una perspectiva de género y una perspectiva feminista en la recolección de datos. Habla de lo que llaman los cuerpos olvidados, es decir, aquellos datasets, aquellas bases de datos donde no hubo perspectiva de género nunca y por ende no se conoce la cantidad cualitativa ni cuantitativamente de esos fenómenos o sujetos que se ven afectados por esas problemáticas. Por ende, que haya mujeres y que conozcamos cuáles son los porcentajes. Por ejemplo, mi universidad no genera informes en relación a las brechas de género salariales y de personal en mi universidad, ni tampoco nos genera informes que nos digan cuáles son las carreras que están generizadas, que están tradicionalmente masculinizadas o feminizadas, o por qué no hay personas LGBT o personas trans visiblemente en la universidad. Yo soy la primera persona trans de Itela que se recibe como persona trans abiertamente en medio de una terapia hormonal, algo que no de las personas trans que son egresadas pero lo hicieron después de egresarse. Esto no va a generar darle voz y darle un espacio y una imagen a estos cuerpos olvidados en los datos, y estos informes nos pueden generar, bueno, incentivamos de qué forma podemos después generar políticas para incentivar que haya más mujeres en estos lugares. El tema es que muchas veces cuando se hacen las políticas sin los datos y se financian las STEM sin reconocer que después las chicas que vayan a ser ingenieras van a salir de ahí y no van a conseguir trabajo, es un problema, ¿no? Exacto. Esto ya es un comienzo, pero digo, lo que yo quise decir, o lo que yo estuve un poco también relatando, esto que decís también, lo que dijo Sarmiento, es que
Eso es un espacio y un lugar donde se construye esa mujer de esa forma. Pero después hay un montón de otros espacios que no llega a lo que dijo Sarmiento, de que igualmente se construye la mujer de otra forma, porque hay complicidades, hay alianzas históricas y estratégicas entre los sectores que se benefician de que la mujer y las diversidades sigan teniendo esa posición en la sociedad. Hay una retribución, hay un lugar. Esto también lo aprendimos con la economía feminista. Hay una lógica que implicó para la economía y el desarrollo de la economía capitalista a nivel global de que la mujer esté en el hogar. Lo dijo Federici, la mujer necesitó quedarse en el hogar porque el hombre necesitó trabajar y alguien necesitó que críe los niños y que tenga cada vez más hijos porque el capitalismo necesitaba cada vez más gente. Por eso era necesario que tengan más hijos y por eso fue necesario venir a América Latina y poblar más espacios. Necesitaban más territorio y más personas. Es decir, necesitaron construir la heterosexualidad como normativa. Eso necesitó el capitalismo. Fue fundamental para la heterosexualidad normativa que haya un sistema capitalista que requiera que la reproducción sea el fin último de la humanidad. Por ende, esto es lo que nos permite ver estas cosas. Pero para verlas, para materializarlas y para generar un buen diseño de políticas que incentiven estos cambios, necesitamos datos. Y sin una recolección de datos, sin estos informes, no llegamos a ningún lado. Así que bueno, estoy un poco cansada ya de tanto hablar. ¿Quién lo diría? Porque yo amo hablar, pero viste, cuando si esto fuese un diálogo, algún día tenemos que hacer con Orti un ratito, un Twitch conjunto en su canal, o en el mío, donde sea. Y dialogar. Yo la escucho un rato a ella, entonces yo descanso la voz y ella me escucha un rato a mí y descansa a ella. Podemos hacer algo más tipo de lo cultural, ya que vos sos una genia y hablas muchas cosas así más culturales y backstories que me encanta. Viene en la época habló de todo este chichi, de lo chismoso, me encanta, me encanta lo que haces. Orti, igual te veo siempre después de horario porque siempre estoy trabajando o cursando cuando estás en live. Siempre estoy haciendo algo. Un día no voy a estar haciendo algo y te voy a ver en directo porque siempre te veo grabada después. Y, y nada, la idea es seguir viendo estas cosas. Voy a intentar, pero me encanta. Yo soy igual, por eso me encanta ver todo lo que subís. Voy a intentar juntarnos todos los sábados, hablar de cosas, recolectar un poco lo que pasó en la semana, actualizando sobre otras, actualizando sobre mi tesis y que todos los sábados a las 20 horas haya un charlando con la transfilosa. Voy a intentar mejorar esto que ven que es muy rudimentario, muy de 2 segundos en Canva, e ir mejorando. Ay, gracias Orti, te amo, yo también me encantan tus charlas. Así que nada, les mando un beso y síganme, compártanme quienes quieran, ya que nada, la idea es que lleguen más personas y que hoy somos 7, pero quizás mañana somos más y cada vez somos más gente escuchando y cada vez más gente le llega hasta, por lo menos, estas reflexiones y que se sientan a reflexionar sobre estas cosas 1 hora y 40 de su día. Así que nada, nos estamos viendo. Me gustaría volver a YouTube en algún momento. Quizás lo haga porque también lo ve más gente. Pero por ahora estoy en Twitch todos los sábados a las 20 horas.